Días, mi coronel González. Muy amable por la introducción. El día de hoy, lunes 24 de octubre de 2022, nos reunimos nuevamente en esta sala virtual para tratar otro tema de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia y para revivirle a los colombianos las horas de terror, de pánico y de zozobra que vivieron los habitantes de la pacífica y muy hermosa localidad de La Calera, ubicada en los cerros orientales de Bogotá y a menos de 20 minutos en vehículo del norte de la capital de la República. Estos hechos ocurrieron el 19 de julio de 1994 en horas de la noche, cuando ya faltaban apenas 20 días aproximadamente, 3 semanas, para que el señor César Gaviria Trujillo entregar a la presidencia de la República a su sucesor, el cuestionado presidente Ernesto Samper Pizano. Este fue un ataque perpetrado por el bloque oriental de las FARC por órdenes del Mono Jojoy, luego de una habilidosa maniobra de engaño en la cual un grupo grande de delincuentes se salieron de un cerco que les tenía la Brigada Móvil número 1 en la zona del páramo de Sumapaz, y que lo habían planeado durante la celebración de los 30 años del grupo narcoterrorista, y lo pudieron concretar causando bastante preocupación dentro de la población, ya que apenas hacía un año que habían concretado su plan estratégico para la toma del poder en Tilla Guaviare y habían considerado que definitivamente había que ir con todo y por todo sobre la capital de la República y concretar la toma del poder. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer un resumen histórico y un proceso analítico de lo que ocurrió, y recordándole al país y al mundo cuál es la realidad de esta guerra que no ha sido contada como corresponde en el reciente informe de la Comisión de la Verdad. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a diario la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en los capítulos no contados de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia el drama de las víctimas de la agresión armada del comunismo narcoterrorista contra nuestra nación, por medio de un atinado mensaje. Con ocasión de la emisión 222, que narra el criminal ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del municipio de La Calera, el 19 de julio del 94, por favor nos comparte a todos, a todo el mundo, este sentido testimonio. Claro que sí, mi coronel. Pongámoslo a rodar.
Viendo este video y las fotos que hay en las páginas de internet acerca del sacerdote de Rux y su comisión de la verdad, siempre nos ha llamado la atención un detalle, y es que no hay ninguna foto del señor de Rux con las víctimas de los terroristas, es decir, con las personas que perdieron las piernas, los familiares de los soldados asesinados, de los policías asesinados o secuestrados. Nunca aparece con ellos. Siempre aparece al lado de bandidos, de las FARC, del M-19, del ELN, y eso pues ya es sintomático, ¿no? Adelante, mi coronel. Eso confirma, mi coronel, lo afirmado en la introducción de que se quiere invisibilizar a las víctimas y al mismo tiempo exaltar y publicitar al terrorismo en un acto de omisión premeditada. Mi coronel, hoy lunes 24 de octubre del 2022, el programa diario de la memoria histórica de la criminalidad contra Colombia abordará otro de los apartes de la dolorosa violencia en los municipios del departamento de Cundinamarca, convertidos en centros de narcotraficantes de las cuadrillas de las FARC, con miras a la implantación de su criminal esquema de violencias sistemáticas contra la población, pretendiendo el control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es la importancia de los municipios del área de La Calera alrededor de la capital de la República para las actividades terroristas de los diversos grupos bandoleros que han destruido la paz en Colombia? Bueno, mi coronel, entonces aquí tenemos en el mapa de Cundinamarca, de Bogotá y de los municipios de La Sabana, donde está ubicado el municipio de La Calera. Vemos en el mapa superior de la parte izquierda o en la parte derecha del mapa, la parte superior derecha del mapa a la izquierda, vemos que el departamento de Cundinamarca está ubicado en todo el centro de la actual República de Colombia, que sobre el centro del departamento está la capital de la República, que es Bogotá, y que al oriente de la capital se encuentra el municipio de La Calera, con el cual toda la parte nororiental de Bogotá es límite. Entonces, cuando uno está en el norte de Bogotá y mira hacia los cerros, ve que La Calera tiene su caserío, pero que casi hasta el centro de la ciudad se extienden los límites, es decir, allá por el lado de Monserrate y Guadalupe. Hasta por allá llegan los límites del municipio de La Calera con Bogotá. Y vemos que es un municipio que está muy cerca, como lo decíamos en la introducción, de la zona poblada de la capital. Ahora, al verlo sobre el mapa de qué municipios, con cuáles limita, pues vemos que limita por el norte con Sopó, y que cruzando Bogotá está rodeada por Chía, Cota, Funza, Mosquera, Suacha, Cibaté, al occidente. ¿Qué característica tiene esto? Que la cordillera oriental está por el lado de La Calera y de otros municipios que van apareciendo en la región, ya donde la cordillera es mucho más marcada y se llega al páramo de Sumapaz hasta llegar prácticamente al Huila y al Meta, los departamentos de Huila y Meta. Eso significa que todo ese es un corredor de movilidad que las FARC visualizaron desde los años 50 para la toma del poder. El Partido Comunista lo visualizó así y creó inclusive más o menos desde por aquí, estoy señalando con el cursor, hasta el municipio de Pasca, que también queda al oriente del distrito capital, un grupo de bandidos que llamaron La Cortina y eran las famosas autodefensas colocadas sistemáticamente a lo largo de la cordillera. Entonces, quiere decir que la cordillera oriental está colocando a Bogotá en la mira, en una posición geoestratégica, pero resulta que al occidente, y luego cae a Bogotá, que es una altiplanicie de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar,
y se extiende hacia el occidente y encuentra otras alturas que son las estribaciones de la cordillera central para caer al Valle del Magdalena. Entonces quiere decir que Bogotá está en el epicentro del país, en el epicentro de las dos cordilleras con el Valle del Magdalena y sobre todo está como el objetivo central y principal de las FARC para la época y aún para los comunistas sigue siendo su objetivo de conquistarla con las armas o sin las armas, pero conquistarla y convertir el país en una republiqueta comunista. Y el municipio de La Calera, por su ubicación, es fundamental, ya que si se controlan estos cerros y se logra partir en dos la ciudad, que era lo que siempre querían, soñaban, y cruzar hacia el occidente, pues quedaría la capital aislada del norte por hacia Tunja o el occidente hacia la salida a Medellín y por el sur en la salida hacia Girardot o hacia Cali o hacia las demás ciudades que se encuentran en la vía panamericana. O sea que esto era un plan o es un plan que los comunistas no lo han echado para atrás porque dicen que el socialismo tiene vigencia, pero que en la parte armada que se la impidió la fuerza militar, la tuvieron muy clara. Que lo pudieran concretar es muy difícil porque las fuerzas militares estaban muy activas y lo estaban combatiendo permanentemente. Pero la presencia terrorista, por ejemplo, en La Calera, indicó la audacia, el atrevimiento y, y también la insensatez de estos bandidos de pensar que con solo llegar y atacar ahí ya la gente en Bogotá se iba a levantar toda contra el gobierno y tenían a un paso de tomarse el poder. Aprovechaban en ese momento que el narcotráfico los estaba financiando a ellos y financiaba también las campañas políticas, como ocurrió con el caso del ganador de esa contienda, el señor Samper, que no se acababa de posesionar cuando Andrés Pastrana le sacó las pruebas de que estaba relacionada su campaña con la financiación hecha por el cartel de Cali. Entonces era una situación muy compleja para el país, de ingobernabilidad, de corrupción, de infiltración del narcotráfico, de planes concretos para tomarse el poder luego de que la coordinadora guerrillera Simón Bolívar se declarara prácticamente abierta, pero las FARC estaban envalentonadas un año después de haber celebrado su octava conferencia con la que creían que tenían el cielo por las manos. Y aquí vemos fotografías de lo que es el municipio de La Calera. Queda en una especie de planicie ubicada en la parte inferior de un cerro correspondiente a la cordillera oriental. Es cruzado su territorio en varias partes por quebradas que cada vez que llueve en la parte alta muy duro, se deslizan los bordes y causan inundaciones y tragedias. Y en la parte más alta, donde ya queda el páramo, donde comenzaría el páramo de Sumapaz, que pertenece a La Calera, que es una zona ecoturística, encontramos varias lagunas como esta, que son las fuentes de abastecimiento del agua, no solo de Bogotá, sino de toda la sabana. Es una región bellísima, de clima frío, y que ha sido objeto de la presencia de grupos narcoterroristas de las FARC durante los últimos 50 o 60 años, pero que no se han atrevido a llegar tan cerca de la capital como lo hicieron esa noche del 19 de julio de 1994, y que toda esta calma y toda esta pacificidad que se ve en esta región tan hermosa fue afectada por la presencia de los terroristas y por su accionar criminal. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es el rol de Henry Castellanos, alias Romaña, en el ataque de La Calera y el asesinato del general Carlos Julio Gil Colorado, ocurridos el mismo día, en acciones simultáneas de varias de las cuadrillas de las FARC? Bueno, mi coronel, ese día el tal Romaña es uno de los que participó en eso, fueron muchos más. Pero ese día ocurrió una de las tantas ataques terroristas contra una localidad
de Cundinamarca, como vemos en este mapa, graficadas entre 1998, 1994 y 2002. Aquí alcanzamos a ver el mapa de La Calera. Y vemos que el objetivo más claro era atacar simultáneamente a todos los municipios o progresivamente a todos los municipios para ir apuntando hacia la capital de la República. Y vemos la foto del ataque o lo como quedó la localidad de La Calera. Aquí los bomberos de Bogotá ayudando a apagar los incendios que dejaron y la Policía Nacional que sobrevivió a ese ataque criminal. Respecto al asesinato del general Gil Colorado y la toma ocurrieron el mismo día. ¿Por qué? Porque eso fue planeado también en una reunión que hubo en el campamento que llamaban La Marranera, en límites de Gutiérrez, Cundinamarca y Guayabetal, que ya lo vimos aquí hace ya unos meses en un episodio largo que se analizó esa intensa operación que realizó la Brigada Móvil contra estos delincuentes. Y el general Gil Colorado era un oficial que había tenido muchísima actividad en la lucha contra los terroristas, que ha sido muy efectivo en varias regiones del país y lo querían asesinar por eso. Le tenían en la mira cobrarle todos los golpes que le ha causado a las FARC en diferentes regiones del país. Y este delincuente Romaña fue uno de los que participó en el planeamiento, en la planeación del acto terrorista, no solo contra el general, sino contra varias municipalidades como Gutiérrez, en Cundinamarca, La Cuncia, en el Meta, los límites de Cundinamarca y Meta, el asesinato de 7 soldados del batallón Héroes de Arauca en un corregimiento que llama Manzanares, ahí en los límites de Cundinamarca y el Meta, las pescas milagrosas que se hacían por la época en la autopista. Entonces, parte de una de las cuadrillas que dirigía Romaña estuvieron en el asalto a la municipio de La Calera el 19 de julio por la noche, y por la mañana habían estado en el asesinato del general Rincón, del general Gil Colorado, y también habían estado en unos hostigamientos directamente contra el cuartel de la Escuela de Caballería. Y simultáneamente en el país, en otras regiones, para maniatar a la Fuerza Aérea, habían hecho otras acciones como una incursión en el Putumayo, donde asesinaron a 18 soldados en la batería petrolera de Teteyé. Pero además hicieron otras acciones en el Tolima, en el Huila, en el Meta, en Cundinamarca, en un sistema que tenían para esa época las FARC, que era lanzar ataques simultáneos en todo el territorio nacional con el fin de minimizar la reacción de la Fuerza Aérea. Y reiteramos, este delincuente, el tal Romaña, era uno de los gestores intelectuales de todos estos crímenes, ya que cumplía órdenes directas del Mono Jojoy. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes tácticos del asalto terrorista de las cuadrillas 53 y 54 de las FARC contra los habitantes del municipio de La Calera en el año 94? Bueno, antecedentes muchos, vamos a mencionar aquí algunos. La octava conferencia de las FARC se demora casi 11 años para revisar las decisiones que se han tomado en la séptima, en 1982, para la toma del poder por medio de la campaña bolivariana para una nueva Colombia, que preveía que en el año 1989 las FARC lanzaban la ofensiva final, tendrían aviones, hablaban hasta de barcos de guerra, hablaban de tanques, hablaban de 36.000 bandidos rodeando a Bogotá, y hablaban de el aislamiento de las principales ciudades y la toma total de 30 ciudades importantes en Colombia. Y eso era a grandes rasgos el plan de la séptima conferencia. Pero se murió Jacobo Arenas, vinieron los famosos diálogos con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, con la cual pensaron aligerar eso. Se les complicó, el M-19 se entregó, se rindió,
el EPL fue prácticamente también derrotado y se rindió y quedó solo una parte unida con las FARC, una disidencia, y aparecieron los grupos de los hermanos Castaño que reclutaron a casi todos los exintegrantes de las FARC y el ELN y se enfrentaron. Y además, el ELN se partió en dos con la corriente Renovación Socialista y el grupo terrorista indígena Quintín Lame se entregó. Entonces todo eso incidió en que para el 89 definitivamente no le funcionara, pero formaron la coordinadora guerrillera Simón Bolívar con ese fin de tomarse el poder y no pudieron. Entonces vinieron la constituyente, tampoco les satisfizo ni funcionó como lo hemos analizado, y llegan al año 93 a hacer la octava conferencia para replantear qué es lo que hay que hacer, y es cuando le dan más dinamismo al movimiento bolivariano clandestino, al Partido Comunista Clandestino y a la actividad de milicias. El gran gestor de eso, pues ya no estaba Jacobo Arenas, que había muerto de un infarto en el año 90, ya estaba, era Alfonso Cano, además porque presionado por las circunstancias, el señor Gaviria ordenó el bombardeo en Casa Verde con previo aviso a los bandidos, eso sí, pero lo hizo. Entonces los desalojó de la zona donde estaban enclaustrados y los trasladó para distintas regiones, los cabecillas, algo que se refrendó en la octava conferencia y les dilató la toma del poder. Pero allí deciden definitivamente irse con todo contra Bogotá, no aplazar más y aprovechar todo el ingreso que tenían del narcotráfico. O sea, esa es la importancia de esa octava conferencia. También tenemos como antecedente, que ya lo acabamos de decir, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar se va desarticulando progresivamente por diferencias internas y como lo hemos visto en distintos episodios de ataques conjuntos que cometieron estos bandidos, que terminaron en choques entre ellos, en disputas internas, y al fin no se pudieron poner de acuerdo. El asesinato en cautiverio del señor en norte de Santander, el dirigente político que han secuestrado, fue la tapa y se rompieron los diálogos en Tlaxcala y ahí terminó todo ese show al cual Hugo Chávez les había prometido que si le funcionaba el golpe de Estado, de una vez recibían el apoyo del ejército venezolano para venir a tomarse el poder en Colombia. Bueno, entonces en el año 1994, el Mono Jojoy envía a Oliverio Cadena, alias el Cura, a que reúna en los límites de Caquesa, Cundinamarca, y Gutiérrez y Guayabetán, en ese triángulo, ahí donde comienza el páramo, reúna a las cuadrillas del bloque oriental que delinquen sobre Cundinamarca. Y se reúnen todos esos bandidos allá, una reunión como de 400 delincuentes. Se reunieron en ese campamento que llamaban La Marranera, porque por la época lluviosa el piso se volvía como una marranera y tenían que estarle echando cascajo para poder vivir más cómodos allí. Y ahí planean durante un mes una serie de actos terroristas en toda la región para celebrar los 30 años de las FARC y hacer un fiestononón con sus cómplices y lanzar ya la ofensiva sobre Bogotá con la despedida de Gaviria y la bienvenida a San Pedro. Fue una reunión muy importante para ellos, pero por suerte ocurrió la fuga de dos bandidos, uno que le decían Jimmy y otro que le decían el Indio Yaguará. Eso se volaron con un dinero de una guarida que tenía Miller en el sector de Choachí, el área rural de Choachí, y ahí huyeron con ese dinero hacia el sur del país y en un retén en Cajamarca, Tolima, soldados de la Sexta Brigada los capturaron por sospecha y confesaron que eran guerrilleros. Entonces los enviaron a Villavicencio, donde estaba, a Granada Meta, donde estaba la Brigada Móvil número 1. Ahí los delincuentes contaron toda su historia y se inició una intensa campaña que ya la contamos aquí hace unos meses.
Entonces, eso impidió que se hubiera realizado con mucha más intensidad el golpe que planeaban contra la capital de la República, en el cual el señor Carlos Antonio Lozada, hoy honorable senador, más conocido por sus mismos compañeros como el Tornillo Lozada por ser un violador de niños, jugó un rol muy importante con la intención de causar muchos crímenes, muchos actos terroristas en Bogotá. Entonces a esa reunión, ese plan era despedir a Gaviria, era demostrarle al gobierno de Gaviria que la fanfarronada del ministro Pardo, que había dicho cuando subió al cargo que en 18 meses la guerrilla estaba acabada, o sino que se atuvieran, se entregara, o que sino que se atuvieran a su carácter, que él los iba a acabar, lo cual no era sino una fanfarronada para proyectarse como futuro candidato presidencial. Pues no, al contrario, las FARC crecieron muchísimo más, hicieron la octava conferencia, cometieron una gran cantidad de secuestros aquí en Cundinamarca. Por ejemplo, meses antes fue el famoso secuestro del señor Upegui, que tanto despliegue tuvo por la forma como el ejército lo liberó del secuestro. Y ya lo que era la región occidental de Bogotá era blanco permanente de secuestros y extorsiones por parte de estos bandidos. Inclusive habían destruido un poliducto, y el poliducto y la explosión causó un daño grande en las viviendas de Apulo, Cundinamarca. Entonces, del dicho al hecho había un trecho grande. Como es obvio de suponer, el incremento que hubo en Cundinamarca de milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, fue igual o superior al Meta y a otras regiones, por la sencilla razón de que se infiltraron en los centros educativos de secundaria y universidad. Y hoy tenemos los resultados. Esas personas que se infiltraron y que fueron formadas en esa época son los que ahora tienen 40 y 50 años de edad y adoctrinan a los jóvenes de 20 para que salgan en las primeras líneas a destruir la ciudad, y están ubicados esos personajes de esa época en cargos sensibles en la educación, en la administración, y son comunistas hasta los tuétanos, convencidos de que la toma del poder es para los comunistas, y eso viene desde esa época con un trabajo largo de adoctrinamiento, que eran jóvenes que en esa época integraban estas estructuras. Ahora tenemos que para la época se hicieron muy famosos los secuestros, que llamaban las pescas milagrosas en la vía al llano. Eran dos formas paralelas. Uno, como les digo, al occidente y al norte de Bogotá, llegar bandidos de civil en vehículos, en motos, o montando retenes en las carreteras rurales, bajando del vehículo a personas que iban a secuestrar, se las llevaban. Y la otra era lo que hacía Romaña de frente en la autopista Bogotá al Llano, asaltando vehículos y bajando por cantidades y llevándoselos para la montaña. Y en la montaña seleccionando a quienes dejaba, a quienes soltaba, y pidiendo rescates por eso. Entonces era una situación de zozobra y de bastante presión. Y Bogotá, así como el bloque sur y el bloque oriental, tenían su retaguardia estratégica en el Meta y el Caquetá. Entonces la vanguardia estratégica, es decir, la adelantada, era Bogotá y sus alrededores, porque estaba en pleno desarrollo lo previsto en la octava conferencia. Y al mismo tiempo, lo decíamos ahora en la introducción, se fue produciendo un fortalecimiento sistemático de la red urbana Antonio Nariño, la RUAN, dirigida por el Tornillo Lozada. Y esa RUAN tenía ya, por ejemplo, aquí en Bogotá, al sur oriente, hay un cerro muy conocido que se llama Cruz Verde, y ahí era el sitio de encuentro de frente, donde llegaban estudiantes de la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica y de colegios del sur de Bogotá, a recibir instrucción guerrillera los fines de semana y formación de milicias y de Partido Comunista Clandestino, y cursos van y vienen. Y el tal Rossi, de la cuadrilla 51, el segundo de Miller, era uno de los que los reunía. El otro sitio que tenían de reunión y hasta de pachanga era la finca del señor Noel Petro, un cantante muy popular de la época,
ubicado entre Chipaque y Une, y allá llegaban. Entonces estamos en una época en que el comunismo está creciendo, se está infiltrando en muchos estamentos y están desarrollando paralelamente con la parte armada este ejercicio de la toma del poder. Por eso esa reunión de la Marranera en la cual la brigada móvil les cayó con todo, les desarticuló un plan que hubiera sido realmente de muchísimo terror, ya que se les decomisaron armas, se capturaron bandidos y se desarticularon las cuadrillas y algunos cayeron en combate. Inclusive en un combate en un sitio que llaman La Puerta, adelante de San Juan de Sumapaz, tropas de las fuerzas especiales hirieron en combate al sujeto Oliverio Cadena, al que llamaban el cura porque ha sido sacerdote en Baraya Huila y luego se ha metido a las FARC. Y este tipo tuvo que huir a Brasil y allá Lula da Silva después le dio nacionalidad y nunca lo quiso extraditar a pesar de los reiterados pedidos del gobierno Uribe, aduciendo que la constitución brasileña dice que quien tenga ciudadanía brasileña o sea casado con una persona de nacionalidad brasileña no puede ser extraditado. Y con eso lo perdonó y mientras tanto tenía a 5 ministros de su despacho hablando permanentemente con las FARC y facilitándoles la sobrevivencia en ese país. Todo eso quedó claro en los computadores de Reyes, pero en algo que nadie se explica, el presidente Uribe, en lugar de hacerle el mismo despliegue que le hizo a lo que ocurría con Correa y Chávez, prefirió en una reunión aquí en Bogotá, en Hato Grande, entregarle las copias de los documentos al señor Lula, dizque para que investigara, y ahí nos quedamos esperando que investigara. Entonces, como vemos, es una componente internacional que viene trabajándose desde hace muchos años y en la cual hay muchos actores interesados en hacerle daño a Colombia. Mi coronel, ¿cómo rindió testimonio la Policía Nacional? Con un celular de gama baja, con un profundo temor y sin la certeza de vivir para contarlo o publicar su grabación, un joven estudiante de Derecho registra el sonido de la balacera. Y es que ese martes 9 de julio de 1994, siendo casi las 8 de la noche, aproximadamente 100 guerrilleros de las FARC pertenecientes a los frentes 51, 53 y 54 entraron al casco urbano de La Calera, a escasos 10 minutos de Bogotá, y propiciaron una acción armada en la que murió el agente de policía César Augusto Rodríguez. Asaltaron el Banco de Colombia, la Caja Agraria, destruyeron el puesto de policía y varios locales comerciales del Parque Central de este municipio de Cundinamarca. Para José Herrera, dueño del billar ubicado en el parque principal, lo ocurrido en la noche de aquel martes fue espantoso. Había salido del billar hacia la casa, ubicada a una cuadra del negocio, para guardar el carro. Cuando iba llegando miré al cielo y vi unas bengalas de colores que pasaban de un lado a otro. Me llené de pánico y cuando llegué a la casa solamente grité: "Se nos metió la guerrilla". Así lo relata Herrera, notablemente estremecido. Afortunadamente nos dejaron salir del negocio que tenía en el parque antes de que le prendieran candela, cuenta otro testigo entre sollozos nudos de espanto. Lo que ocurrió ese día acá en este pueblo de La Calera es que nos sorprendieron un grupo de guerrillas. Eso fue muy cruel para nosotros porque nos cogieron desprevenidos y eso nos tocó obligados a entregar lo poco que teníamos, el dinero del negocio,
la mercancía, todo se lo llevaron y nos dejaron a mano limpia hasta que hubo presencia de la policía y entonces salieron huyendo. Actualmente han transcurrido 23 años desde aquella pesadilla, tiempo que ha cicatrizado la tensión y el temor de los habitantes de aquel municipio. Y es que aún después de pasados 6 años desde aquella tragedia, los comerciantes y transeúntes del Parque Central aún elevaban súplicas al cielo y trataban de ocultar su temor, refugiándose en sus quehaceres, con el anhelo de que algo así nunca se repitiera, ni para ellos, ni para las futuras generaciones. La construcción de casos emblemáticos en la Policía Nacional se constituye en una experiencia dentro de la memoria histórica para que las nuevas generaciones conozcan lo que las víctimas ofrendaron y sufrieron dentro del marco del conflicto armado interno durante los 60 años en Colombia. La construcción de memoria histórica se convierte en una oportunidad para retribuirle a las víctimas a partir de la verdad, la reconciliación, el perdón y el derecho a la no repetición. La Policía Nacional ha realizado este esfuerzo por medio de los casos emblemáticos para decirle a las víctimas que no las hemos olvidado, para decirle a las víctimas que ellas también son importantes para la construcción de la nueva sociedad dentro del marco de la paz y la reconciliación por una comunidad segura y en paz. La verdad es que la importancia del reconocimiento histórico que le está haciendo la Policía Nacional a un municipio como este, que en años pasados pues sufrió una situación demasiado triste, especialmente en la que pues nuestros compañeros arriesgaron su vida y otros pues la perdieron tristemente. Es para mí pues grato saber de que la Policía Nacional pues primero hace un reconocimiento importantísimo para los héroes que estuvieron en aquella época, para sus familias y aquellas personas que tristemente pues arriesgaron sus vidas. Pero también es importante para la comunidad, puesto que les demuestra que a pesar de las circunstancias o las situaciones tan difíciles que se vivieron, la Policía Nacional tiene un lugar muy importante en este municipio. Seguimos trabajando para apoyarlos y para servirlos. Y no importan las circunstancias o las situaciones que se presenten, siempre vamos a estar ahí cumpliendo nuestra misión, buscando una comunidad segura y en paz. Afortunadamente hoy, gracias a los avances en los acuerdos de paz firmados por el gobierno y las FARC. Bueno, mi coronel, ese era la parte sustancial del video que se nos disparó cuando usted iba a hacer la presentación de lo que la Policía Nacional reconstruyó acerca del ataque terrorista de las FARC contra La Calera. La última parte, pues sí, no estamos de acuerdo con ella. La Policía Nacional haciéndole propaganda al señor Santos de su pacto, entonces por eso no la presentamos. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El País de España los lamentables sucesos derivados del bloque oriental de las FARC contra los habitantes del municipio de La Calera? Pues el diario El País de España siempre ha tenido ya desde hace varios años sus periodistas destacados en Colombia cumpliendo esto. Tenía un error en su escritura porque decía que el ataque lo ha hecho la coordinadora guerrillera, lo cual no es cierto. Y menos la CNG, que ya no existía. Recordemos que la CNG desapareció en el 87 y apareció fue la CGSB, o sea, la Simón Bolívar. O sea, que hay errores de redacción que no. Pero relata que el general Guzmán dijo que los bandidos pretendían hacer en los últimos 15 días del gobierno de Gaviria lo que no habían hecho en 4 años. Parcialmente es cierto eso, porque era todo un desarrollo de un plan estratégico que lo habían refinado durante 11 años, que no les había funcionado en 89, pero que lo seguían trabajando para avanzar hacia la toma del poder. Y también se resalta allí que hubo un asalto en Teteyé, Putumayo, contra una base militar que cuidaba la petrolera, donde asesinaron a sangre fría a 18 soldados, lo sorprendieron. Y otros funcionarios, como el mismo presidente Gaviria, que ya entraba al poder, dijo que eran hostigamientos, que entregaba el poder mejor, que eran hostigamientos normales. Imagínense ustedes eso.
Y luego relata que también pues se produjo la desmovilización del EPL y que en otras regiones del país hubo varios crímenes. De resaltar aquí es que resumen que fueron dos o tres horas de acción terrorista contra la población civil en la ciudad de La Calera, en las goteras de Bogotá. Y pues este es un diario de circulación muy grande. Ya Internet estaba más o menos siendo difundido por el mundo, entonces se comenzaba a multiplicar la imagen de que la capital de la República o que Colombia estaba siendo sitiada, su capital, por grupos criminales de orientación comunista y que daba la sensación que estaban ganando la guerra, lo cual no era cierto, pero una publicidad como esta con inexactitudes y declaraciones no tan exactas de algunos funcionarios, pues daban esa sensación. Y coronel, ¿en qué consistió la zozobra padecida por segunda vez en 1999 por parte de los habitantes de La Calera ante un nuevo hostigamiento de las FARC contra tropas de la 13ª Brigada en Bogotá, cerca de ese municipio? Ya vimos que en el 94 ocurre la incursión terrorista y en el video de la policía nos relatan los resultados exactos del incendio de las sedes bancarias, el robo a los recursos que tenían en su poder las instituciones financieras, el asesinato de un agente de la policía, la destrucción de varias viviendas, etc. Entonces, comenzó a circular el rumor de que las FARC iban a volver y ellos, pues, desde luego lo circulaban y cometieron muchos secuestros en esa región. Hubo un secuestro muy sonado que fue el de un señor de apellido de Guzmán, que era el esposo de la asesora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Y este señor fue secuestrado y llevado por Romaña al Meta. Lo secuestraron aquí en los límites de Huasca y La Calera y lo llevaron por la cordillera hasta allá. Y pues eso se hizo público todo el tiempo lo que pasaba con ese secuestro y finalmente pagaron $450.000 de la época por su liberación. Entonces, en la región se determinó que las FARC tenían la costumbre de secuestrar personas y le preguntaban por otros posibles secuestrados a cambio de que les rebajaban la cuota. Entonces secuestraban a alguien y comenzaban a pedir $2 millones. Era lo bajito que pedían de entrada. Y luego, entonces si la persona le decía, no, pero yo conozco a tal persona que tiene tales propiedades o tal, entonces le caían a ese y si le resultaba efectivo, que hacían una rebajita en el secuestro. También hubo para la época casos que hemos mencionado aquí de los secuestros, cómo torturaban a los secuestrados y mayores de edad. Entonces era muy común decir que como ocurrían esos secuestros, las FARC iban a volver a asaltar, a atacar a La Calera. Y 5 años después, exactamente el 19 de julio de 1999, se presentó un intercambio de disparos entre tropas de la 13ª Brigada que estaban patrullando la región con unos bandidos de las FARC que andaban por ahí en horas de la noche. Entonces, como es una zona rodeada por cerros, cualquier disparo que se haga se oye muchísimo a la distancia y al oír ese intercambio de disparos corrió el pánico y el pavor dentro del municipio de que ya llegaba la guerrilla otra vez, pero no fue cierto. Inmediatamente el ejército hizo presencia en el área urbana también, tranquilizó a los habitantes y el comandante de la brigada le aclaró a los habitantes de La Calera y al resto del país que no era cierto el informe, pero los medios de comunicación alcanzaron a desplegarlo y a decir que sí, la guerrilla estaba metida y a especular, pero no hubo ninguna incursión terrorista. Eso fue 5 años después, exactamente el mismo 19 de julio, un día antes de celebrarse el desfile del 20 de julio en Bogotá. Y coronel, ¿cómo describió el portal electrónico Oiga los 2 eventos de la criminalidad terrorista de las FARC contra los habitantes del municipio de La Calera
en el 94 y el 99. Bueno, aquí tenemos, creo que está puesto. Este portal electrónico resaltó por su parte los dos hechos criminales, pero sobre todo resaltó un tercero que tiene que ver con el secuestro y asesinato de esta pareja de campesinos, de finqueros de esa región, que son Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda. Entonces, bajo el título Imposible olvidar, este portal les recordó muchísimas veces al señor Juan Manuel Santos que su paz en Cuba con los bandidos era un irrespeto con los colombianos y era una falta de carácter y de temple, porque ¿cómo era posible que estos delincuentes quedaran favorecidos por un pacto con unas disposiciones contrarias a nuestras tradiciones, siendo que había ocurrido el hecho del secuestro y asesinato de esta pareja, que fue aterrador? Y es que es aterrador porque la señora fue la primera en aparecer 22 años después, que las FARC ya ante la JEP y ante los organismos confesaron que sí la han asesinado, y uno de esos bandidos dijo dónde la han enterrado, y allá fueron a localizar el cadáver y encontraron los restos, pero aún sigue sin aparecer el señor, y los señores de las FARC siguen en el Congreso orondos como si no hubiera pasado nada, y la única disculpa que tienen es que el que hizo eso ya se murió y que no saben dónde está, pero que ellos seguirán averiguando y que con mucho gusto le entregan a la familia y al país la información apenas la tengan, como si se tratara de una mercancía o de algo sin valor o sin trascendencia, porque lo importante es que ellos están diciendo la verdad. Esto es parte de las consecuencias de la debilidad de carácter del señor Santos y del señor Pastrana, que era el presidente cuando ocurrieron esos hechos, y prefería que en el Caguán siguieran los bandidos gobernando, que no se les atacara allá donde estaban, porque él quería su premio Nobel de Paz y no se lo podían dañar. Y luego Santos sí logró su premio Nobel de Paz ocultando todo esto, y ahora las FARC aprovechan toda esa historia de debilidades acumuladas para hacer lo que quieren. Y coronel, ¿cómo aparecieron los restos mortales de la señora Carmenza Castañeda, secuestrada el 19 de abril del año 2000, luego de ser torturada y finalmente desaparecida por orden de Víctor Julio Suárez Rojas, alias El Mono Jojoy y alias Romaña? Bueno, pues en una de las descripciones que aparece en la red, dice que ellos tenían su finca y tenían su negocio allá, y que viajaban permanentemente entre La Calera y Bogotá, y ya los bandidos los tenían en la mira y los esperaron y los secuestraron al señor Gerardo y a la señora Carmenza. Y fueron secuestrados, y en el mismo vehículo fueron llevados hasta donde la carretera les permitió, y luego los metieron monte adentro para entregárselos a Romaña. Y Romaña los tuvo secuestrados y comenzó a pedir 800 millones de pesos. Y luego de varias llamadas extorsivas acordaron pagar 350 millones de pesos. Pero les pagaron, que es lo peor. Y después los bandidos confesaron o se enteraron por otros bandidos que se desmovilizaron que los habían asesinado, que no, como no les han pagado todo lo que ellos han dicho al principio. Entonces fue un largo peregrinar de esta familia reclamando y pidiéndole a las FARC que los entregaran, y por televisión hemos visto a la señora, la hija, todo el recorrido que hizo, con quién fue a hablar, con quiénes se movió, y siempre le daban vueltas, hasta que finalmente ya en el año 2022 los ubicaron los restos de la señora, y medicina legal mediante el cotejo técnico del ADN confirmó que eran los restos mortales de la señora Carmenza. Los familiares pues están muy adoloridos naturalmente, y han insistido ante diferentes instancias porque las FARC digan la verdad, pero todos estos bandidos del bloque oriental y los que tuvieron que ver con eso lo niegan, dicen que no saben, y que el que murió, que un bandido que murió fue el que hizo eso,
pero que tranquilos que ellos van a seguir averiguando. Entonces es algo aterrador, algo aberrante que no se puede ocultar, pero llama la atención que de esto ni por las curvas, como se diría en términos coloquiales, el informe del señor de Rux lo menciona como un crimen de tanta sevicia que debía ser resaltado en ese informe, en el informe principal no relacionado con un hecho de la presunta desaparición de unos campesinos. Así no hay ninguna verdad, no hay ninguna reparación y no hay posibilidad de que el país tenga paz, porque como este son muchísimos los hechos de las barbaridades que cometieron las FARC y que se les quieren enmascarar. Y ahora, como dice el señor Petro, cumplir el acuerdo a rajatabla, o sea, cumplirle a los delincuentes, pero no cumplirle al país que paga los impuestos para que el señor Petro esté en la presidencia. Mientras haya trampa, no habrá paz. También destaca la fundación el drama de la niñez secuestrada por las FARC para ser utilizada de escudos humanos y para ejecutar acciones terroristas, crimen sistemático del cual no se arrepienten. Por favor, nos recuerda este testimonio, mi coronel. Pues claro, mi coronel, y es de resaltarlo por la siguiente razón. Para esa época, muchos de los secuestrados fueron entrevistados por los medios de comunicación, entre ellos el señor de Guzmán, y contaban que por lo menos el 40% de esas cuadrillas y de lo que llaman los bandidos las comisiones de cuido eran menores de edad, y que muchos de ellos terminaron, para no enfermarse de estrés, de depresión en esos sitios de secuestro, terminaron por reunir a esos bandidos, sentarlos y comenzarles a enseñar historia, a enseñarles a leer y escribir, a enseñarles matemáticas, a hacerles juegos didácticos como en una escuela pública. Y de esa manera muchos de ellos pasaron las horas del secuestro, le enseñaron a los bandidos a jugar ajedrez y con navajas a construir las fichas y los tableros para poder sobrevivir en medio de esos secuestros. Entonces, como es una prueba más concreta del drama de la niñez, queremos resaltarlo aquí con este mensaje de la Fundación acerca de la violencia contra los niños y con los niños que utilizan las FARC. Mi coronel, al final de cada episodio de la memoria histórica, usted hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. Por favor, nos hace ese recuento. Claro, mi coronel, en este caso específico de este ataque a La Calera, sin duda es un audaz e ingenioso ataque terrorista en el cual se juegan el todo por el todo, porque saben que a menos de 20 minutos en vehículo está el Cantón Norte, y los bandidos saben que por entre el monte, en 40 minutos, una unidad terrestre puede maniobrar y se enfrenta con ellos, porque el área donde limita la escuela de caballería y limita la zona rural del Cantón Norte, comienza el municipio de La Calera, y ahí está el área urbanizada de La Calera, que por los cerros orientales hay amplio sector para maniobrar cualquier tropa que se infiltre
hacia La Calera y puede reaccionar contra los que están atacando. Pero además porque la escuela de caballería o las unidades de caballería del norte tienen poder de fuego con los equipos, en ese momento tenían poder de fuego con los tanques y podían avanzar muy rápidamente hacia allá. Todo eso lo saben, pero sin embargo son osados y se meten, causando el impacto de que para despedir al señor Gaviria y recibir al señor Samper, ya ellos están en las goteras de Bogotá y pueden tomarse el poder cuando quieran. Es más o menos el mensaje audaz e ingenioso. De ahí a la realidad hay mucho trecho, pero es lo que le están demostrando al mundo y era el mensaje que le querían vender a la prensa internacional. Como ya lo explicamos, todo esto es consecuencia de lo que se construye en 1982 en la vereda La Totuma, límites de Cubarral, Bogotá y San Juan de Sumapaz, para la 7ª conferencia y la toma del poder, que preveían para el año 89, pero que no lo pueden concretar, y entonces en el 93 lo refinan y se enfocan sobre la capital de la República y sobre el proceso de milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. Desarrollan al mismo tiempo una violencia calculada con énfasis en la cordillera oriental para ir dando la sensación de que controlan toda la cordillera a lo largo y ancho del país y que tienen la posibilidad de avanzar más rápidamente hacia Bogotá. Ese terror que producen en la población civil, en este caso específico de La Calera, tiene un profundo contenido de propaganda hacia la dirigencia política, hacia las fuerzas militares y hacia la opinión pública. Y desde luego para las cuadrillas, porque ya se sienten empoderadas, decirle a los guerrilleros, si pudimos, ese es nuestro sueño, llegar a Bogotá, ya estamos muy cerquita y aquí lo estamos haciendo en La Calera. Mientras tanto, al sur, a la escuela de artillería la tenemos asediada y el Cruz Verde mandamos nosotros y la autopista Medellín-Bogotá está lista y al norte ya estamos tomando pueblos y secuestrando. Entonces ya tenemos el poder en la mano. Era más o menos el mensaje que le daban a los guerrilleros para motivarlos y para reclutar campesinos, más los que traían del Meta, convencidos de que ya esto era un paso antes de entrar a Bogotá triunfantes. Todo eso tiene una consecuencia que es la laxitud sucesiva de 20 años de gobiernos débiles, iniciados en 1982 con el señor Belisario y complementados con el señor Pastrana hasta el año 2002. La importancia estratégica de actuar en las cercanías a Bogotá la acabamos de denunciar, pero indica para las FARC internamente que sí podían desarrollar su plan estratégico y para el Mono Joy su ensoberbecimiento de los audios o materializados los audios que a menudo publicaban los medios de comunicación, eran entregados por la inteligencia militar, en la cual decía cosas como tales como que esto, déles bien duro, y si son soldados profesionales, déles más duro para que aflojen. Ese era los mensajes que enviaba, y la dirigencia tendrá que entender que la guerra le llegó a las narices porque ahora ya estamos en Bogotá. Era más o menos los mensajes que mandaba el Mono Joy para esa época. Queda aquí demostrado que había una coordinación entre delincuencia en rural con delincuencia urbana, tanto de guerrillas urbanas dirigidas por el Tornillo Lozada como con grupos de secuestradores y atracadores. Y por esa época fueron muy conocidos varios secuestros de industriales, de comerciantes, de agricultores de la región de la Sabana, que eran perpetrados por bandas delincuenciales normales, que luego se las vendían a las FARC y las FARC les daban un porcentaje del pago que recibieran por la liberación del secuestrado, y entonces así no exponían en algunos casos a sus terroristas, sino que hacían lo parecido como ocurrió con el atentado contra el ministro Londoño. Lo cometían delincuentes, entre comillas, comunes, y luego las FARC les pagaban por eso. Se nota evidentemente que hay un fortalecimiento progresivo, abierto, constante del bloque oriental financiado con el narcotráfico, con los secuestros, y ha apostado
sobre la línea estructural del terrorismo y de la propaganda y de la presión psicológica contra los habitantes de los alrededores de la capital de la República para ir generando la sensación de que ellos estaban a puertas del poder. Lógico, estaban muy lejos porque había un ejército por delante que no se lo permitía y que los combatía con éxito, pero el mensaje propagandístico pretendía ser ese. Entonces esas serían las consecuencias, las reflexiones, mi coronel González. Ahora escuchemos las suyas. Gracias, mi coronel. Las autoridades políticas de Colombia habían llegado a un punto tal de desconocimiento de la realidad nacional en relación con la seguridad y el orden público que negaban sistemáticamente que fuese un problema de gran consideración e importancia. De tal manera que estos grupos terroristas llegaron incluso a atreverse a poner en peligro la estabilidad de la capital de la nación. Ese descuido e incompetencia en tan importante deber político llegaba a límites tales como de considerar que las Fuerzas Armadas no necesitaban de mayores recursos para proteger al pueblo colombiano de tan inmisericordia agresión. Pero no solo era una grave falta por negación, sino también por omisión, al negar con evidencia que los ideólogos, gestores e influenciadores intelectuales de la violencia, de la doctrina comunista, se formaban dentro de las cátedras de las universidades, no solo oficiales, sino hasta religiosas de la capital de la República, como usted lo ha mencionado. Varias de ellas totalmente financiadas y las otras auxiliadas con recursos públicos del mismo pueblo colombiano, a quien tanto daño le estaban causando. Recursos utilizados para pagar los salarios de muchos docentes que se han dedicado a conquistar las mentes de las nuevas generaciones en un espíritu insurgente, subversivo y criminal contra el mismo Estado, que les financiaba sus estudios y la ilustración de sus mentes, las cuales es de suponer que deben ser posteriormente en su vida productiva personas que contribuyen al bienestar del desarrollo, el progreso y la felicidad del pueblo colombiano. Pero por el contrario, se convertían en antisociales, criminales y destructores de la nación. De aquí se explica el motivo por el cual la docencia colombiana ha causado gigantescos y perversos daños a la sociedad colombiana, situación que debe ser recogida, ya sea corregida, ya que esas cátedras son focos de terrorismo intelectual, donde se inician los bandoleros que posteriormente harán parte de las cuadrillas armadas que han destruido miles de vidas y bienes en el campo y en los cascos urbanos de toda la nación durante muchos años. Y en donde incluso se han capacitado prelados de la Iglesia colombiana, realidad que ignoró el fallido y tergiversado informe denominado como Informe de la Verdad, por parte del Francisco de Rux y todo su grupo de colaboradores proclives a conectar el engaño y la mentira de la real historia colombiana. Muchas gracias, mi coronel. No, muchas gracias a usted, mi coronel. Conclusión muy sencilla. Indiferencia de la dirigencia política. Infiltración en distintos estamentos con propaganda y formación ideológica siniestra. E indiferencia del pueblo colombiano que no entiende su destino y que se deja manipular por estos delincuentes. Pues llegamos al final de este ejercicio y nos despedimos con nuestro mensaje institucional, no sin antes recordarles nuestra invitación permanente para que nos acompañen todas las noches a las 6 de la tarde con un ejercicio académico que en el día de hoy será muy interesante porque tendremos al doctor Amílcar Acosta, exministro de Minas y exintegrante de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, analizando hacia dónde marchan las tendencias de las políticas del señor Petro frente a la industria de los hidrocarburos y los estrambóticos mensajes que ha lanzado al respecto.
Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, mi coronel, entonces nos vemos a las 6 de la tarde.